Siguiendo dentro de los tipos de invernaderos, vamos a ver ahora los invernaderos asimétricos. Son unos sistemas de invernaderos diseñados específicamente para climas tropicales, con temperaturas bastante cálidas y alta humedad. Tienen una gran eficacia en la ventilación cenital, es decir, por el techo. Normalmente esta ventilación cenital es fija, ya veremos la forma que tiene y entenderemos el por qué es fija. Suelen orientarse estas ventanas cenitales de tal manera que nos protejan a nuestros cultivos interiores de los vientos dominantes de la zona. La superficie expuesta es mucho mayor que los de raspas y amagado, con lo cual aumenta la captación de radiación solar, y normalmente estas aberturas veremos ahora por qué son fijas. Vemos una estructura de un invernadero asimétrico donde las ventanas las solemos colocar en este quiebro de la cubierta, y de esa manera estamos protegidos de los vientos dominantes que suelen venir desde este lado, y por este lado se facilita muchísimo la ventilación del invernadero. Piensen que los invernaderos son unas estructuras que van a potenciar el desarrollo de la vegetación y necesitan evacuar todo ese exceso de oxígeno. Aunque parezca una mentira, bueno, ¿y ese oxígeno por qué se produce? O sea, la masa de vegetación dentro es tan grande que produce unas grandes cantidades de oxígeno y consume muchísimo CO2. Tiene que haber una buena ventilación que entre CO2 para que las plantas puedan nutrirse y pueda evacuarse ese exceso de oxígeno. Bueno, también vemos que la distribución es bastante modular. Entre poste y poste solemos tener un rango de 2 a 3 metros de pilares, unas arriostras que nos fijen bien esos postes. Bueno, características también fundamentales. Estos invernaderos asimétricos suelen contar con una doble compuerta que nos aíslen bien el interior del exterior. Muchas veces se ven invernaderos asimétricos sin este sistema de doble compuerta, con lo cual todas las características y el encarecimiento de la estructura que nosotros hemos hecho, pues lo perdemos por no tener este sistema de doble compuerta, que es básico para aislar el interior del exterior del invernadero, sobre todo cuando estamos hablando de plagas y enfermedades. Ventajas: nos aprovecha muchísimo más la luz, sobre todo en invierno. Tiene un gran volumen por metro cuadrado, con lo cual la inercia térmica de intercambio, esta fluctuación de la temperatura dentro del invernadero, es bastante adecuada para fomentar el desarrollo de los cultivos. Es estanco a la lluvia y al aire. El aire no, por así decirlo, no entra del exterior al interior, salvo el que nosotros necesitamos, ese CO2, porque esas ventanas suelen tener mallas anti-plagas. Es estanco a la lluvia, se puede recoger la lluvia y no permite que se nos haya colado un exceso de agua a nuestro cultivo que nos malogre el cálculo del sistema de riego que ya tenemos hecho. La ventilación es muy buena porque son invernaderos bastante altos, de más de 3 metros en cumbrera, con lo cual hay un gran volumen de aire y permiten que esa ventilación cenital, como ya hemos indicado, se efectúe en condiciones aceptables para que nuestro cultivo siempre tenga un buen aporte de CO2. Inconvenientes: bueno, no se aprovecha el agua de lluvia si no tenemos los canalones instalados, que es un aditivo más que se le suele poner a este tipo de estructura. Esas cubiertas plásticas, al ser curvas, sí permiten la recogida, pero necesitamos un sistema de captación y de recogida a llevarlo a un depósito. El cambio de plástico es bastante más complicado por esa curvatura y esa estructura tan particular asimétrica que tiene. Y las pérdidas de calor a través de la cubierta, bueno, pues son mayores porque tenemos más superficie. No estamos hablando de algo que es recto, sino algo que es curvo, con lo cual hay muchas más superficie expuesta, y al haber más superficie hay mayor intercambio de calor. Otro modelo de invernadero son los invernaderos de capilla. Aquí nos vamos a encontrar variantes de capillas sencillas si están aislados, o multicapillas si son varios adosados con esa cubierta inclinada, que es lo que lo caracteriza. Va a tener 1 o 2 planos inclinados. Lo normal es que tenga 2, como las casitas de toda la vida.
Si solo tiene una, que es una cubierta inclinada, es a un agua. Si son dos, a dos aguas. Son de fácil conservación y fácil construcción. Podemos poner cualquier tipo de plástico que queramos o necesitemos para el cultivo que vayamos a desarrollar en su interior. La ventilación vertical es bastante fácil porque podemos instalar ventanas o incluso colocar una estructura de plástico que podamos abrir completamente, o un tercio o un décimo, bueno, dependiendo de las condiciones que nosotros queramos darle a nuestro cultivo. Evacúa bastante fácilmente la lluvia, puesto que son cubiertas inclinadas, y nos permite unirlas en batería, este tipo de invernadero. En sí, un invernadero de capilla se respondería a este tipo, ¿no? Aquí no estamos hablando de cubiertas plásticas, sino de metacrilato. La anchura de trabajo es una anchura libre. En este caso podemos tener invernadero, no es el caso de la foto. Aquí estamos hablando que son 3 metros más 2 metros y 20 de puerta y otros 3 metros al otro lado. Estaremos hablando de unos 6-7 metros de ancho. Puede llegar hasta los 12-16 metros esa superficie sin postes interiores. La altura en cumbrera es entre 3 y 4 metros. Hay un gran volumen de aire a disposición de la vegetación. Puede ser la ventilación por ventanas frontales o laterales. Si esto está aislado, esta parte de aquí lo podemos incluso preparar para que se descuelgue esa pared de plástico, esa lámina de plástico, o totalmente o por estos cuadrados de la estructura. O podemos tenerlo directamente por el fronte. O bien esta parte de aquí se puede abrir, o bien las puertas se pueden abrir y comunicar esas dos puertas, tenerlas abiertas y tener otra doble puerta de malla que nos facilite la ventilación. Los multicapillas pues serían como esto. Aquí la cubierta no es a dos aguas, sino es una cubierta curva, es una modificación, donde se suelen dar en climas templados y en climas fríos, pero para cada clima hay que hacer unas pequeñas modificaciones. La resistencia a los vientos, si la cubierta es curva, es mucho mayor que si es a dos aguas. Y normalmente estas estructuras suelen venir prefabricadas, con lo cual el montaje suele ser, como ya hemos dicho, bastante económico y bastante rápido. Ventaja: no hay obstáculos dentro de la estructura del invernadero. No podemos aprovechar casi toda la superficie del invernadero. Suelen tener una muy buena ventilación, y digo suelen tener por las características que hemos dicho. Tienen estanqueidad al agua y la lluvia. Si cerramos todo, es estanco. ¿Podemos hacer ventilación cenital? Sí, porque si esas cubiertas inclinadas, podemos dentro de la estructura hacer una pequeña modificación para hacer ventanas que mediante accionamiento automático por sensores se abran y se cierran cuando nosotros hayamos fijado las condiciones. La luminosidad es muy buena en toda la superficie del invernadero. Ya hemos hablado que son bastante fáciles de instalar. Inconveniente: cuando adosamos varios invernaderos de capilla. Bueno, los multicapillas perdemos ventilación lateral porque no podemos abrir esas ventanas y tenemos que recurrir a la ventana cenital en el techo, tener una estructura modificada para la apertura y cierre de esa cubierta, en parte o totalmente. Ahora vamos a ver los invernaderos tipo túnel. Los túneles tienen una pequeña particularidad, que son para pequeñas superficies y cultivos bajos, cultivos de pequeño tamaño, cultivos rastreros o con un pequeño tutorado a baja altura, menos de 1 metro de altura. Son muy económicos porque son estructuras simples, aros con pequeños arrelostres de un aro a otro. Son muy resistentes y los podemos mover durante el año a los determinados cultivos que queramos instalar bajo ese túnel. Normalmente son estructuras totalmente metálicas. No es aconsejable el uso de materiales tipo madera o plástico, salvo que sean pequeños túneles en el caso de plástico, y por la conformación de arco que suelen tener los elementos estructurales, pues la madera no suele ser bastante utilizada. Bien, esto lo vemos mejor con una imagen. Esto sería un invernadero tipo túnel. El tipo túnel, lo que sí vemos, a diferencia, es que no tenemos paredes verticales, sino tenemos un arco
donde se va a sujetar esa cubierta plástica o metacrilato. No se suele utilizar cristal porque por la dificultad que encarecería el doblar esa placa de cristal. Vemos el tema de la apertura cenital. Podemos colocar ventanas en cualquier parte del módulo, bien lateral, bien cenital. Lo más aconsejable son las cenitales porque permite un intercambio rápido del aire, una renovación rápida del aire, y esto lo podemos hacer de manera automática. Poner un pequeño motor en las ventanas donde se regule esa apertura y cierre. También con la apertura y cierre de esa ventana cenital controlamos la temperatura. En climas muy cálidos tenemos el problema de exceso de temperatura, se nos pueden quemar dentro de los invernaderos el cultivo. Pues para facilitar esa salida de temperatura se abren las ventanas también, no solo para facilitar el intercambio de los gases. Ventajas muchísimas. Inconvenientes: que no se aproveche el agua de lluvia. Es muy difícil colocar canalones en esa estructura porque es curva. Son invernaderos baratos y sencillos. La condensación se reduce considerablemente porque ya esa condensación en una pared plana suele gotear, pero en una pared curva resbala y se llega hasta la base del invernadero de esa pared curva. Las estructuras no tienen obstáculos en su interior, o sea, son arcos de diferentes tamaños, 6, 12 metros, 8 metros, que no tienen ningún poste interior, con lo cual la mecanización es factible. Son estancos al agua y la lluvia, permiten instalarse en zonas con bastante viento porque, dada esa cubierta semisférica, no oponen mucha resistencia al paso del viento. La instalación de las ventanas cenitales es muy cómoda porque, como es modular, nos permite su apertura y cierre a través de motores y controlados por sensores o directamente manual con un accionamiento preparado al efecto. La luminosidad es exactamente igual en cualquier parte del invernadero. ¿Por qué? Porque tiene esa disposición semisférica. Y ya les digo, como todo viene prefabricado, pues la instalación es bastante fácil. Por último tenemos el invernadero Venlo o de cristal. Bueno, esto ya es el top gama. Aquí esto solo se usa en zonas muy frías del norte de Europa. Son estructuras metálicas prefabricadas y cubiertas de vidrio. Entonces ya estamos hablando de dinero. Estos paneles descansan normalmente sobre esa estructura y esa estructura también permite la recogida del agua de lluvia. Cada módulo tiene unas dimensiones de 2-3 metros, de 2x2, 3x3, y la separación de esas columnas interiores puede variar dependiendo del modelo. Cada día se está avanzando mucho más. Vamos a quedarnos simplemente en esta imagen. Estas estructuras modulares a base de cubiertas de vidrio solo se podrán dar donde el producto que obtengamos dentro sea de bastante rendimiento, porque esto es una instalación muy cara, pero es la mejor de todas. Esto es estanco. Nosotros podemos controlar la entrada y salida de aire, la temperatura, podemos modificar las horas de sol, oscureciendo o modificando, tiñendo los cristales bien con carbonatos cálcicos, con cal, lechadas, etcétera, etcétera. Lo podemos limpiar al mes siguiente, darle pues una lavada con agua a presión. Podemos caminar por encima de la cubierta, por las zonas donde podemos caminar. Son muy resistentes. No estamos hablando de láminas de plástico, estamos hablando de placas de vidrio, pero si tenemos zonas donde nieva o donde granice, tenemos problemas de que se nos puede romper esas láminas de plástico y el cambio es bastante costoso. Normalmente este tipo de invernaderos Venlo va asociado a una automatización total de esa estructura, es decir, hay calefacción, hay humectación, hay aporte de tratamiento fitosanitario a través de sistemas de niebla. Los tratamientos son muy efectivos, hay dobles puertas de entrada, hay mallas en las ventanas. Está, ya les digo, es el top gama, y cuando se suele hacer una investigación de un nuevo producto, un nuevo cultivo, se suele hacer bajo este tipo de invernadero. ¿Por qué? Porque podemos controlar prácticamente todas las condiciones climáticas. Ventaja:
Buena estanqueidad, bueno, realmente es la mejor estanqueidad. Pueden ser zonas estancas, donde nosotros controlemos completamente la atmósfera y las condiciones dentro del invernadero. Es el mejor. Inconveniente, bueno, tiene tantos elementos en su estructura que como falle uno tenemos problemas. Al tener tanta estructura metálica para soportar ese peso del cristal, también eso va a incidir en que no nos va a llegar toda la luz que reciba la cubierta. Son muy caros, todos estos materiales son caros, estamos hablando de alta tecnología, la tecnología es cara. Bueno, pues creo que con eso se resume el por qué el Venlo no solemos verlo tan a menudo, ¿no? Para cultivos muy especiales, de altísima producción y donde el trabajador tenga una alta cualificación para saber usarlo y trabajar dentro de él.